RTVC Noticias, emisión fin de semana. Siete en punto. Atención, llegó a Bogotá el primer vuelo procedente de Caracas. El recorrido hace parte de la reactivación del transporte aéreo entre Colombia y Venezuela. Juan Sebastián Amaya, buenas noches. Buenas noches. Con 36 pasajeros aterrizó el primer vuelo procedente desde Caracas, Venezuela, hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Esto tras la reactivación aérea que pactaron los dos gobiernos. Se espera que haya una frecuencia de al menos 2 vuelos semanales procedentes desde ese país. Como todos lo preguntaban, ¿cuándo se van a abrir los espacios aéreos de Colombia y Venezuela? Pues hoy es el día. En este momento está aterrizando el vuelo de Turpial en Colombia y con él aterriza la apertura de cielos entre nuestros países. No solamente Bogotá, Maiquetía, sino usar destinos como Cali, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y demás, y obviamente todos los destinos, Valencia, Barcelona, unos destinos muy interesantes en Venezuela. El próximo miércoles se espera también que despegue el primer vuelo procedente desde Bogotá hacia Caracas, Venezuela, operado por la aerolínea Satena. Los precios de los tiquetes por ser primer vuelo rondan entre 1,5 y 3 millones de pesos. Bienvenidos a RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, nuestros titulares. El presidente Gustavo Petro hizo su participación hoy en la COP27. Durante su intervención, el mandatario presentó un decálogo en el que le pidió a los países integrantes de las Naciones Unidas salvar la selva amazónica. Información en directo desde Egipto en minutos. Continúa investigación por muerte de supuesto agresor sexual que habría abusado de menor de edad en una estación de Transmilenio. Cuerpo permanece en medicina legal. Sigue el maltrato a menores de edad. Una mujer fue capturada porque abusaba sexualmente de su bebé de 22 meses. Grababa las agresiones y las publicaba en internet. 3 horas para que me dieran estos 2 vasitos de agua y este tarrito. En Piedecuesta, Santander, hay 160.000 personas sin agua. Fuertes lluvias ocasionaron un daño en el acueducto. Información en vivo. Continúa drama en Piojó Atlántico por lluvias. Llegaron ayudas para 89 familias damnificadas. Cementerio fue cerrado para evitar enfermedades. Pobreza en Colombia. Según informe de Comisión Económica para América, llegó a 39,8% en 2020. En el mundo, mañana habrá elecciones intermedias en Estados Unidos. Republicanos y demócratas disputan quién mandará en Senado y Cámara. Hay mano a mano Obama-Trump apoyando candidatos. Sigue la fiebre del fútbol femenino. En Cali hay una niña de tan solo 8 años de edad que quiere jugar como Linda Caicedo y darle triunfos al país. Crónica, RTVC Noticias. Partidazo en las finales del fútbol colombiano. El Grande Matecaña le marcó 4 goles a Junior, pero el Tiburón hizo 3, incluido uno de Sebastián Viera, quien convirtió de penal e increíblemente fue expulsado por quitarse la camiseta. Detalles y goles en nuestra sección deportiva. Maratón de historia por Canal Institucional. Disfrute de 4 especiales históricos desde las 8:30 de la noche. Más información al final del noticiero. RTVC Noticias está en la cumbre COP27. Hoy el presidente Gustavo Petro presentó su decálogo para combatir la crisis que vive el mundo. En Egipto está nuestro enviado especial, John López. John, buenas noches. ¿Cuáles fueron los puntos más relevantes del discurso del presidente? Hola Damaris, muy buenas noches para ustedes allá en Colombia, buenos días aquí en Egipto, ya es de madrugada, en Sharm el Sheikh, la sede de la COP27, la cumbre donde se habla acerca del cambio climático. Y hablando acerca de la intervención del presidente Gustavo Petro, como usted me preguntaba, pues se basó en 3 puntos importantes. Primero, hizo una crítica a las COP, refiriéndose a la ineficiencia en resultados que tienen estas cumbres sobre el cambio climático. También aseguró que Colombia hará un aporte de 200.000 millones de pesos al año para salvar la selva amazónica. Y finalmente habló sobre la paz total, que también aportaría a evitar que siga incrementándose la crisis del cambio climático. Esto dijo el presidente Gustavo Petro.
El decálogo del presidente Gustavo Petro sobre la crisis climática mundial comenzó con una crítica a las COP. Este es un decálogo que Colombia propone para enfrentar desde los gobiernos y desde la humanidad la crisis climática. Las COP ya no dan respuestas y el tiempo se agotó. El mandatario dijo que Colombia tomará la iniciativa en materia económica para salvar la selva amazónica. Colombia otorgará $200 millones anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial. También habló sobre la paz y su importancia en la lucha contra la crisis climática. De inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz. La guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción. El mandatario afirmó que esta crisis será superada cuando se acabe el consumo de hidrocarburos. Bien, pues el decálogo presentado por el presidente Gustavo Petro durante su intervención en la COP27 tuvo reacciones inmediatas. Una de ellas, se oficializó la alianza entre Alemania, Noruega y Reino Unido para invertir recursos en la bolsa para salvar a la selva amazónica. A través de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, se oficializó una entrega de $25 millones precisamente para ayudar a este fondo. La primera jornada de la COP27 sirvió para oficializar la alianza con Alemania, Noruega y Reino Unido para salvar la selva amazónica. Un compromiso de renovación de nuestro pacto estratégico con Noruega, Alemania y el Reino Unido y un desembolso adicional de $25 millones que van a alimentar ese fondo para salvar la selva amazónica y los ecosistemas de Colombia. Según la ministra de Ambiente, más importante que los recursos ofrecidos es el respaldo político a esta estrategia de revitalización de los ecosistemas con las comunidades. El gobierno colombiano espera que sean más los países que se unan al fondo para salvar la Amazonía. Esta cumbre COP27 también ha dado para hablar de otros temas, sobre todo temas de índole local allí en Colombia, y lo que tiene que ver con la situación que atraviesa la hidroeléctrica Hidroituango. Hablamos con la ministra de Minas, Irene Vélez. Ella aseguró que hay unas situaciones o unas peticiones que ha hecho el gobierno nacional a empresas públicas de Medellín para que entregar un análisis del riesgo que se presentaría de poner en marcha las turbinas. El gobierno le pidió a empresas públicas de Medellín entregar un informe sobre los riesgos que representaría Hidroituango. Entonces les hemos solicitado en un oficio el día de ayer a EPM que nos muestre todos los exámenes, el análisis de riesgo que ha hecho. También exigió que se permita una intervención oficial. Que también le permita al Servicio Geológico Colombiano, como una de las entidades adscritas del sector minero energético, que puedan entrar a hacer una inspección en lo que serían las cavernas, casa de máquinas y turbinas. El presidente Gustavo Petro ya había hecho una advertencia sobre los riesgos que generaría la puesta en funcionamiento de las turbinas. Mañana el presidente Gustavo Petro atenderá una agenda de diferentes reuniones binacionales en el marco de la COP27. Yo me despido con esta imagen de la mezquita de Al-Saaba, al fondo en el antiguo Egipto. Este es el cubrimiento especial que hace RTBC Noticias. Desde Sharm el Sheikh, John López, RTBC Noticias conectados 24/7. Y cambiamos de tema. ¿Qué pasó con Juan Pablo González, el supuesto agresor de una menor de edad en una estación de Transmilenio que fue hallado en su celda de la URI de Puente Aranda sin signos vitales? Primero dijeron que se habría quitado la vida, luego que habría sido víctima de politraumatismo. A esta hora las autoridades continúan investigando lo sucedido. El hombre, supuesto violador de una menor en la estación de Transmilenio La Castellana, fue detenido el sábado 5 de noviembre. Después de la legalización de captura en Palo Quemado, fue trasladado a la URI de Puente Aranda. Ayer hacia las 4 de la tarde el cuerpo de Juan Pablo González fue encontrado en una celda en la que permanecía. Las autoridades manejaron una primera versión, la de un posible suicidio. Un par de horas después, las evidencias generaron el cambio de la versión. González habría sido asesinado. En un reporte oficial, las autoridades entregaron más detalles. Presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.
y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determina la causa, mecanismo y manera de muerte. La inspección duró cerca de 7 horas. El cuerpo de González salió en este carro del CTI a las 11:40 de la noche del domingo hacia Medicina Legal. Hasta el momento nadie se ha acercado a reclamar los restos. Las autoridades continúan investigando qué pasó. Y el abuso a menores de edad continúa en varias partes del país. Atención a este inaudito y aberrante caso. En Bello, Antioquia, la policía capturó a una mujer venezolana que sometía a su bebé de 20 meses de edad a actos sexuales. Las agresiones eran grabadas en video y compartidas en internet. La mujer de nacionalidad venezolana es señalada de someter a su bebé de 20 meses de nacida a actos sexuales en una vivienda del barrio Mirador en Bello, Antioquia. Los cuales habría grabado en video para comercializarlos con ciudadanos extranjeros a través de plataformas virtuales. En una acción conjunta con la Policía Nacional fue capturada y la bebé fue entregada al ICBF para su protección. Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, CAIVAS, le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y pornografía con personas menores de 18 años. Los registros fílmicos fueron evidencia suficiente, según las autoridades, para que un juez decidiera enviarla a la cárcel. Impresionante y consternados están los habitantes de Codazzi, Cesar, por un nuevo caso de abuso sexual. Al parecer, una niña de 3 años de edad habría sido violada por su tío político. Tatiana Orozco, periodista de Radio Nacional, con más detalles. Precisamente hace pocos minutos, familiares y habitantes en general del municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar, marcharon para rechazar este lamentable hecho. Le pedimos a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación, a los jueces de control de garantía, asentar 100% lo que dice de manera taxativa la Constitución y la ley para que la persona responda de manera directa por este hecho que afecta a toda la comunidad de Codazzi. Y el hombre capturado por estos hechos fue dejado a disposición de la autoridad competente. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Entre tanto, la policía capturó a Carlos Mora, alias Carlota, el supuesto asesino de la joven Paula Restrepo en Andes, Antioquia. El hombre de 22 años de edad huyó cuando le hacían exámenes para determinar si tenía relación con los hechos. Fue recapturado y las autoridades buscan a otra persona que habría sido su cómplice en el crimen de la estudiante. Según la fiscalía, alias Carlota aceptó su responsabilidad. La víctima, de 18 años de edad, habría sido amarrada y abusada sexualmente cerca de una quebrada de la vereda del Gaitán del mencionado municipio del suroeste antioqueño. El cuerpo de la estudiante de bachillerato también presentaba lesiones en el cuello y la cabeza producidos por arma cortopunzante y objeto contundente. Y en otras noticias, las fuerzas militares han intensificado las operaciones en Nariño para habilitar las economías de grupos ilegales a través del narcotráfico. Más de 20 toneladas de droga han sido incautadas. Día y noche, las fuerzas militares desarrollan operaciones en el Pacífico nariñense para combatir el narcotráfico. El fortalecimiento de las estrategias de interdicción arroja resultados. Hemos incautado cerca de 20 toneladas de droga, más de 65.000 kilos de insumos sólidos y 42.000 galones de insumos líquidos. Han interceptado semisumergibles, embarcaciones que transportan droga, refinerías ilegales y otros elementos para afectar las finanzas de los grupos ilegales en Tumaco. Hemos ubicado y destruido cerca de 400 laboratorios de clorhidrato y pasta base de coca. Positivo para cocaína y sus derivados. Dicen las autoridades que con la operación Atlas han debilitado a las estructuras que generan zozobra en esta región del país. Siete y 14 y continúan los estragos por las lluvias en el país. Más de 36 horas completan los habitantes de Piedecuesta, Santander, sin suministro de agua, luego de que una creciente súbita del río de Oro se pasara. 160.000 personas están afectadas. Joana Niño, buenas noches. Joana, buenas noches. Nos conectamos con usted desde Piedecuesta, Santander.
Recordemos que en Piedecuesta, Santander, 160.000 familias están damnificadas luego de una creciente súbita del río de Oro. Ya volveremos nuevamente con Joana Niño para conocer los detalles y cómo las autoridades están atendiendo esta emergencia. Por otro lado, el drama en Piojó Atlántico por las consecuencias de la lluvia sigue. Decenas de barranquilleros llegaron con comida, cobijas y elementos de aseo para apoyar a las 89 familias que lo perdieron todo por un derrumbe. Las autoridades continúan evaluando la zona. Lucía Llanes, buenas noches. Damaris, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. A esta hora está en camino hacia Piojó Atlántico el primer camión con ayudas humanitarias para los damnificados. Va cargado de las donaciones que se recaudaron durante estas 2 jornadas de solidaridad en las que los barranquilleros se pusieron la mano en el corazón y contribuyeron a que se recogieran más de 13.000 ayudas entre mercados, productos de aseo personal, colchonetas y otras cosas. Hoy todos estuvieron unidos por el Atlántico. Esta es la otra cara de la tragedia. Cientos de personas poniéndose en los zapatos de cada atlanticense que hoy padece la crudeza de las lluvias. Las imágenes me impactaron mucho, la verdad. No pensábamos que eso estaba tan cerca. No solo las familias de Piojó padecen los estragos de la temporada de lluvias, en otros 5 municipios también hay emergencias. Vemos en las condiciones en que se encuentran muchos de los atlanticenses y barranquilleros, así que qué importante venir hoy a aportar nuestro granito de arena. En las calles de Piojó solo quedan despojos de más de 70 casas que se vinieron abajo, pero en medio de los escombros llegan las más de 13.000 donaciones recaudadas. Desde que nos levantamos vimos las noticias y decidimos de lo que teníamos en la casa y que podíamos traer, pues traerlo. Nos colocamos de acuerdo con los niños, que tenían ellos que podían donar y nosotros también. Mañana empezará nuevamente la jornada solidaria a las 8 de la mañana en el estadio de béisbol Edgar Rentería en Barranquilla. Qué bueno ver las acciones de los habitantes del Atlántico. Pero Lucía, sabemos que una de las zonas más afectadas en Piojó fue el cementerio y que las autoridades están haciendo un cerco epidemiológico, ante una posible emergencia. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Está el lugar cerrado? Damaris, ahora está cerrado y según las autoridades ambientales podría ser de forma definitiva. Las reparaciones tomarían mucho tiempo y los esfuerzos están centrados en primera medida en garantizarle cuanto antes a las personas un lugar donde sepultar a sus seres queridos. Las puertas del cementerio de Piojó permanecen cerradas ante el colapso de bóvedas y mausoleos luego del derrumbe. Aún es incierto si este lugar volverá a operar. Pero una de las opciones es declararlo un campo santo, ya que es imposible permitir el ingreso actual de las personas a esa zona. El deslizamiento del cementerio todavía se convierte en un riesgo no solo para las bóvedas que están ahí, sino para la comunidad. Bóvedas, ataúdes y sacos de restos quedaron expuestos. Las autoridades temen una emergencia sanitaria. La emergencia está dada, los olores están ahí presentes, los restos están ahí presentes. Hay que establecer un cerco epidemiológico y poder trasladar de manera inmediata a los cementerios legalmente establecidos. De las 200 bóvedas construidas, al menos la mitad tiene afectaciones. Al drama de quienes lo perdieron todo, se suma la falta de un lugar para enterrar a sus seres queridos. Otros 5 municipios del Atlántico también están en crisis por la ola de lluvias como Puerto Colombia. Ahí hay decenas de viviendas inundadas y la vía al mar está colapsada. En Cartagena también hay afectaciones importantes. Los organismos de socorro han reportado marea alta en el centro histórico. La capital de Bolívar ya completa más de 36 horas de lluvia. La bahía se ha desbordado, ocasionando el colapso de la movilidad. A esta hora, por la gravedad de la emergencia, están suspendidas en Cartagena las rutas del sistema de transporte público Transcaribe. No dan tregua las lluvias en la región. Con esta información me despido desde la capital del Atlántico. Lucía Fernanda Llanes para RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Lucía. Seguimos conectados con las regiones y regresamos nuevamente a Santander con nuestra compañera Joana. Joana, adelante. Damaris y televidentes, muy buenas noches. Pues esta situación que se presentó en Piedecuesta no discriminó ningún estrato social. Absolutamente todo el municipio se quedó sin el preciado líquido. Tuvieron que someterse durante todo el domingo y hoy lunes a realizar largas horas para poder abastecerse.
Con balde al hombro, polea improvisada y jabón en mano, varias familias tomaron medidas extremas como la de realizar un paseo de olla improvisado para poder abastecerse de agua o incluso tener el baño diario. No puede haber gas, no, luz, no importa, telefonía menos nos preocupa, pero el agua sí es indispensable. Aunque el agua del río no es potable, sirve para suplir otros servicios, según los afectados. Pues agua para el baño y para lavar por ahí las cosas y eso, porque para comer no se puede. Un sol inclemente y las largas filas para llegar al carro tanque desesperaron por momentos a los afectados. Estábamos haciendo fila allá, de allá nos pasaron para acá y después se colaron, un desorden. 160.000 personas resultaron afectadas por el daño ocasionado por las lluvias. Damaris, hace pocos minutos hablamos con el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, que manifestó que a partir de las 8 de la noche se espera que todos los habitantes de Piedecuesta ya cuenten con el preciado líquido en sus hogares. Por más de 4 horas las lluvias no dieron tregua en Piedecuesta. El nivel del río de Oro aumentó al punto de destruir las obras de captación del acueducto. Estamos tratando de limpiar el tubo bastante grande, que es el que capta el agua del río y lo lleva a esos desarenadores. Pero la creciente del río vino acompañada de derrumbes que, según las autoridades locales, se originaron por la inestabilidad del terreno tras una intervención en un gasoducto aledaño. Las obras de mitigación que se han realizado han sido insuficientes. Esperamos una obra de mitigación que tiene que realizarse también en esta planta el próximo año. Según Carvajal, aún no han recibido respuesta de parte del gobierno nacional para intervenir los taludes y realizar la obra de mitigación en el acueducto. Se espera que para la noche de lunes todos los habitantes de Piedecuesta ya cuenten con el servicio de agua. Alerta por la pobreza en Colombia. En 2020, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el flagelo aumentó 39,8%. Es el país donde más aumentó. Debido a la pandemia, durante 2020 la pobreza en Colombia aumentó a 39,8%, una cifra que supera el promedio de 26% de América Latina y el Caribe. Es decir, cerca de 20 millones de colombianos viven bajo esta situación. Están muy en línea con las estadísticas que tiene Colombia. Incluso este número fue bastante favorable en medio de la epidemia gracias a las ayudas y a la gestión que se hizo en su momento desde el gobierno central. Otro punto que dicta el informe de la CEPAL es que 52% de la población vive en hogares informales. La pobreza en Colombia efectivamente sí ha disminuido, no al ritmo que se quisiera, no se puede ocultar, pero estábamos en el año 2012 en cifras algo por encima del 40%, ahora estamos en 39%, cerca del 39%. La meta del gobierno es reducir estos índices a través de mayor inversión en programas sociales y por medio de los 20 billones de pesos anuales que busca recaudar con la reforma tributaria. Y la fiebre del fútbol femenino no para. Alison Córdoba es caleña de 8 años de edad que sueña con convertirse en una jugadora de la selección Colombia femenina. Ella dice que su reto es ser profesional y por eso le sigue los pasos a Linda Caicedo, siendo su máximo referente deportivo. Esto es una crónica RTVC Noticias. Este es el sueño de Alison Córdoba, ser futbolista profesional. Su mamá dice que desde que descubrieron sus cualidades deportivas, la vida les cambió. Pues la verdad ya tiene grandes sueños y como mamá también tengo muchos sueños para ella, espero que se cumplan todos. El sueño está acompañado de un referente. Alison le sigue los pasos a Linda Caicedo, capitana del equipo femenino colombiano. Linda Caicedo es una jugadora muy buena y me gusta ya que hace paredes, juega muy bien. Y quienes la entrenan aseguran que es una gran deportista. Ella se destaca muy bien en la parte técnica, lo maneja muy bien, en la parte táctica, está entendiendo el juego. Al fútbol lo acompaña con su estudio. Actualmente cursa 5º grado de primaria y afirma que en la cancha y en el salón de clases las responsabilidades son iguales. Yo entreno los miércoles y los viernes, entreno de 4 a 6. Su meta es seguir preparándose. Desde la tribuna, familiares y amigos la motivan a seguir construyendo su camino deportivo, ese que también fue objetivo de Linda y fue materializado.
¿Qué tal la historia, Camilo, de esta niña que ya la vemos ahí, ya está en este futuro como selección de fútbol femenino? No, espectacular, Damaris, con las buenas noches y sobre todo espectacular porque lo que hace Linda es realmente lindo. ¿Por qué? Porque nos cambia el chip a todos y justamente eso es lo que necesitamos acá en nuestro país, que a todos nos cambie el chip y entendamos que el fútbol femenino es realmente grande, gigante, es valioso y que sobre todo hay que apoyarlo, hay que estar siempre con el fútbol femenino porque es algo fundamental y obviamente ellas lo demuestran con todos los grandes triunfos que tienen. Esperemos todavía que el próximo año haya una liga como debe ser, de 6 meses o de 1 año para el fútbol femenino. Pero bueno, cambiemos de liga, sí, pasemos, esperemos a la liga femenina a la masculina porque hubo un partidazo, Damaris, impresionante. Vimos un juego de locura, sí, marcado por las expulsiones insólitas que le cambiaron la suerte al Junior. Vaca, que venía de ser figura y anotar gol, se hizo expulsar en la mitad de la cancha increíblemente. Y Viera, que al minuto 93 convirtió el empate desde el punto blanco del penal, se quitó la camiseta, ya tenía amarilla, dio la roja y su equipo quedó con un jugador de campo y además con 9 hombres. Al final, el Pereira, al minuto 98, embocó el gol de la victoria. El cuadro matecaña abrió el marcador al minuto 34 a través de una jugada colectiva que capitalizó Leider Berrío. El 2-0 llegó al segundo tiempo cuando el mismo Berrío se juntó con León para habilitar a Castro, quien superó su marca y definió. Sin embargo, cuando todo parecía resuelto, apareció el gol de Carlos Vaca al minuto 69. 4 minutos más tarde llegó el gol del empate de Didier Moreno. Al minuto 80 llegó el punto de quiebre con la expulsión de Vaca por una patada al jugador Vázquez. El Pereira se animó y 5 minutos después superó a los tiburones con gol de Brian León. Pero el partido tendría más emociones. Al 90+3 el arquero Sebastián Viera volvió a igualar las acciones con un potente tiro desde los 11 metros. En la celebración Viera se quitó la camiseta y a pesar del aviso de sus compañeros fue expulsado dejando al Junior con 9 hombres. Al arco llegó Pajoy que nada pudo hacer ante una serie de rebotes que cazó Johnny Vázquez para poner el 4-3 definitivo que deja al Pereira como líder del Grupo A. Qué partidazo definitivamente. Las expulsiones de Vaca y Viera pasamos a la insólita final del Trofeo de Campeones en Argentina. Partido que terminó, escuchen bien, con 10 expulsiones, entre ellos los colombianos Villa, Fabra y Carbonero. En un partido altamente competitivo, Norberto Briascos abrió el marcador a los 18 minutos. Pero de inmediato Racing reaccionó a los 22 con un gol de Matías Rojas. El segundo tiempo estuvo marcado por la fricción entre los dos equipos, pero al último minuto del tiempo de descuento, el árbitro Facundo Tello expulsó a los colombianos Villa y Carbonero, quienes intercambiaron manotazos y empujones. Una roja y para Carbonero. A Carbonero y a Villa. Pelea que calentó los ánimos en la prórroga y daría paso a la lluvia de tarjetas rojas con una falta de Alan Varela a los 9 minutos que dejó a Boca con 9 jugadores. Roja para Varela. A 2 minutos del final, Racing encontró el gol a través de Alcaraz, quien festejó en la tribuna de Boca, provocando al rival. Esto desencadenó su expulsión, la del peruano Advíncula, Zambrano y Jonathan Galván. Boca va a quedar con 8. Sumado a esto, en un ambiente desnaturalizado, llegó otra lluvia de expulsiones. González en el 120+7, el colombiano Frank Fabra en el 120+8 y el último, Benedetto, en el 120+10, dejando a Boca con 6 jugadores y dándole el triunfo a Racing. 7:28 noticias del mundo. Mañana en Estados Unidos serán llevadas a cabo las elecciones intermedias en las que serán elegidos varios senadores y la totalidad de representantes a la Cámara. También habrá votaciones para elegir gobernadores de algunos estados. Este año, 34 de los 100 escaños del Senado están disponibles para elecciones. En la Cámara está el total, es decir, 435 lugares. Además, habrá votaciones para las gobernaciones de 36 estados. La división política en el país es latente, pues sin ser candidatos, los expresidentes Barack Obama y Donald Trump estuvieron en campaña política apoyando a candidatos republicanos y demócratas. Si desea seguridad para su familia y seguridad para su comunidad, debe votar a todos los demócratas para que dejen el cargo y votar por los republicanos en todas partes.
Por su parte, el presidente Joe Biden afirmó que las elecciones intermedias definirán a largo plazo el futuro del país. Lo digo en serio, lo que sucederá en los próximos años tendrá más que ver con cómo se verá este país dentro de 20 años que con cualquier otra cosa. Los resultados podrían influir en temas claves como el porte de armas, el aborto, la seguridad social, la migración, el medio ambiente y las elecciones presidenciales para el 2024. Atención a esta invitación, maratón de historia por el canal institucional. Disfrutaremos de una variada programación de temas relevantes que han marcado y definido el rumbo de nuestro país. 4 temporadas completas de producciones como Bicentenario o Las Gestas del Tiempo serán emitidas desde las 8:30 de la noche para disfrutar en familia. Recuerde, Las Gestas históricas por el canal institucional. No se las pierda. Y muy atentos, 5 temas que serán noticia esta semana. El primero, mañana el Congreso de la República iniciará la conciliación del proyecto de reforma tributaria. Los puntos más importantes a discutir serán el impuesto a las iglesias, la tarifa de impuestos para dividendos y la tarifa de renta para las pequeñas y medianas empresas. Segundo, el miércoles 9 de noviembre despegará el primer vuelo desde Colombia hacia Venezuela, luego de la reapertura aérea. Será operado por Satena y el tiquete cuesta aproximadamente $1.500.000 pesos. Número 3. Esta semana el gobierno definirá a los integrantes de la mesa de negociaciones con el ELN. Previo al anuncio oficial se conoce que los militares activos no integrarán la delegación. Noticia número 4. El jueves 10 de noviembre será el estreno de la película colombiana La Roya, un filme que retrata la lucha de quienes viven en el campo. Llega a las salas del cine del país luego de su estreno en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y número 5, el miércoles inicia la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga de Fútbol Colombiano. En el grupo A, Santa Fe recibe al Pereira en el Campín y Millonarios visitará a Junior en Barranquilla. En el grupo B, Águilas Doradas visitará a Pasto y América de Cali jugará ante el Medellín. ¿Cómo lo ve, Camilo? Sí, señor. Todo ahí anotando lo del cuadrangular de la Liga Colombiana. Una semana nutrida y por supuesto hay espacio para los deportes. Pero bueno, Camilo, llegamos hasta aquí con RTVC Noticias fin de semana. Mañana al mediodía nos volvemos a encontrar con más noticias de Colombia y el mundo. RTVC Noticias, emisión fin de semana.